En esta ocasión vamos a ver el tema de función lineal y cómo podemos nosotros trasladar las gráficas lineales en el plano. Incluso vamos a ver un método nuevo para poder hacer las gráficas de nuestras funciones lineales sin necesidad de hacer una tabla de valores. Este procedimiento de tabulación nosotros ya lo tenemos conocido desde hace pues bastante tiempo, ¿verdad? En los cursos incluso de matemáticas 2 de segundo de secundaria ya se ve desde ahí el método de tabulación. Es muy bueno porque es muy preciso, nos da los puntos bien calculados numéricamente, los puntos exactos en el plano. Sin embargo, cuando nosotros pues ya tenemos cierta habilidad en el conocimiento de las formas de las gráficas de las funciones, podemos deducir fácilmente la gráfica de la función lineal por las características que presenta. De hecho, se grafica a través de el análisis de la pendiente y de la ordenada al origen. Como bien sabemos, nosotros, bueno, vamos a hacer el análisis de la función lineal en su forma pendiente ordenada al origen. Nosotros tenemos aquí indicado, ¿verdad? La forma general de la función, y igual mx más b. M es la pendiente o el ángulo de inclinación que tiene, B es la ordenada al origen o la intersección que presenta en el eje Y, ya sea hacia los números positivos o hacia los negativos. Entonces, tenemos esta serie de funciones. Observemos que aquí, en estas 5 primeras, solamente tenemos la función lineal, pero con la variable sin estar acompañada del término independiente, o sea, sin la ordenada al origen, ¿sí? Y aquí lo que las diferencia es precisamente el coeficiente que trae la variable. Este coeficiente es el que le va a dar el ángulo de inclinación a nuestra recta, ¿verdad? Si observamos la primera es la función identidad y igual a x, en donde el mismo valor que tenemos en x lo tenemos en y. Por eso esta nos genera una recta con un ángulo de inclinación a 45 grados en el primer cuadrante. Obviamente tercer cuadrante si se prolonga, ¿verdad? Hacia los números negativos. Ahora bien, aquí estamos haciendo la variación de los coeficientes. Tenemos coeficiente 1, 2, 4, pero aquí es coeficientes en forma de fracción, un medio, un cuarto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros veamos que los coeficientes aumentan a un valor mayor que 1, el ángulo de inclinación se va a hacer más grande, por lo tanto se va a acercar más hacia hacia el eje Y, ¿verdad? Se va a hacer cada vez más, pues más hacia arriba, ¿verdad? Es decir, va a ser algo así, ¿sí? Más o menos, la recta sobre el plano. Pero cuando tenemos nosotros coeficientes en forma de fracción, esto está dividiendo la unidad. Entonces, si tenemos nosotros una recta a 45 grados, esa va a ir inclinando un poquito más, ¿verdad? Acercándose hacia el eje X, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos va a hacer variar y se va a trasladar de cierta forma la gráfica en el plano. Ahora, observemos este otro juego de funciones. Aquí tenemos nosotros las mismas funciones, pero con una diferencia que es la ordenada al origen. Entonces, esto es lo que también nos va a hacer cambiar la función en el plano cartesiano. ¿Sí? La ubicación del más 1, menos 3, más 5, menos 4 y más 2 se hace en el eje Y, ¿verdad? Con el signo que trae. Entonces, bueno, vamos a ver nosotros de qué manera podemos graficar. Vamos a hacer las primeras, ¿sí? Que son las que no tienen ordenada al origen. La primera que se nos presenta es y igual a x. Entonces nosotros ya conocemos que y igual a x significa que es la función identidad y que por lo tanto para un valor en x va a existir un mismo valor en y, 1, 1, 2, 2, 3, 3 y así sucesivamente. Entonces por el método de los rectángulos, pues ahí podemos nosotros hacer la gráfica, ¿verdad? Es decir, son coordenadas rectangulares. Entonces nosotros pues trazamos, obviamente por el origen, pasa por aquí, obviamente, y esta es la gráfica de esta función, ¿sí? Reitero, si nosotros la queremos prolongar hacia el cuadrante opuesto,
obtenemos una gráfica más completa. Vamos a hacer la siguiente. Una observación. Cuando nosotros queremos graficar funciones lineales que no tengan la ordenada al origen, siempre deben de pasar por el origen, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa que ahí está su intersección en el origen del plano cartesiano. Vamos a hacer la segunda para que quede un poquito más claro. Tenemos y igual a 2x. Entonces, nosotros vamos a tomar como referencia la pendiente y de ahí van a salir las coordenadas. Recordemos que pendiente es igual a y sobre x. Ese es el coeficiente o el denominador, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar la pendiente. 2 es una pendiente entera, pero como nosotros vamos a completar la pendiente para que podamos graficarla sin necesidad de hacer la tabla, nosotros entonces le vamos a poner un 1 de coeficiente. Cuando la pendiente es entera, se le agrega un 1, perdón, de denominador para completar esa fracción, ¿verdad? Y entonces con eso graficamos. Entonces, hacemos lo siguiente. Como no hay ordenada al origen, partimos del origen, precisamente porque no existe ninguna intersección ni positiva ni negativa. Por lo tanto, graficamos estas coordenadas, ¿sí? Partimos del origen y entonces decimos 2 en y 1 en x, tomando en cuenta los signos, ¿verdad? 2 en y 1 en x. Colocamos un punto y pasamos la recta por el origen. Y esa es la gráfica de esta función, la gráfica de y igual a 2x. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente es y igual a 4x. La pendiente es 4. La completamos con un 1 porque es una pendiente entera. Y esto es lo que graficamos. Esto es y esto es x. Por lo tanto, primero en y. 1, 2, 3, 4 en y después 1 en x. Pasa por el origen y trazamos la gráfica. Esta es su gráfica. Lo pueden comprobar fácilmente haciendo la tabla de valores, pero les va a dar el mismo resultado. Vamos a hacer el siguiente y tenemos entonces, ahora sí en forma de fracción, y igual a 1/2 de x. Entonces la pendiente aquí en este caso es 1/2. No tenemos aquí ya que completar absolutamente nada porque ya tenemos coordenada en y coordenada en x. Esto es y, esto es x, y entonces pues nosotros hacemos la gráfica sobre esto, ¿verdad? 1 en y, 2 en x, ponemos un punto y trazamos. Y esa es la gráfica de esta función, de esta, y igual a 1/2 de x. Vamos a hacer el último y tenemos lo siguiente, y igual a 1/4 de x. Entonces tenemos y igual a 1/4 de x. Sabemos que la pendiente es 1/4, no tenemos que completar nada. Esto es y, esto es x. Y entonces, bueno, pues tendríamos lo siguiente. Aquí ya está escrito para que lo puedan ustedes apreciar, ¿sí? Y, x, y entonces graficamos 1 en y, 1, 2, 3, 4 en x, colocamos un punto y unimos con el origen, ¿sí? Y esta es la gráfica de nuestra función y igual a 1/4 de x.